Bueno, reciban un cordial saludo. Les quiero hacer un pequeño estudio sobre uno de los apóstoles, sobre uno de los discípulos. Creo que no lo sé con certeza, pero creo que es de los menos estudiados. Y estoy hablando específicamente de Judas. Casi siempre tomamos para investigar, para analizar, para estudiar es a los grandes héroes de la Biblia, pero hay personajes que también están ahí y creo que valen la pena también mirarlos y pues Dios puso en el corazón hacer este tema y se los quiero compartir. Primero quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, donde dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, que también significa Judas, pero que tiene por sobrenombre Tadeo, o sea, es el que se conoce como Judas Tadeo, y fue el que escribió el libro de Judas antes de Apocalipsis. En algunas partes le quitan el nombre en verdadero de Judas, como, seguramente para no confundirlo. Después sigue Simón el cananista y termina con Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los nombres de los 12 apóstoles, los cuales Jesús mismo escogió. Pero quiero que miremos detenidamente que en el versículo 1 dice que entonces, llamando pues Jesús a sus 12 discípulos, a los 12, llamó a los 12, les dio autoridad. Ahí no está diciendo que le dio autoridad a 11, sino a los 12. O sea que está incluido Judas. Sobre los espíritus inmundos, o sea que podían echar fuera demonios, porque ahí dice, para que los echasen fuera, los podían echar fuera los demonios. Y para sanar toda enfermedad, o sea que también tenían dones de sanidad y toda dolencia. Y sin embargo, pues ahí vemos metido también a Judas. O sea que podemos ver que desde el principio Dios le había dado también esa autoridad, incluido ahí Judas también. Vamos a ir leyendo varios pasajes que tienen que ver con Judas y lo vamos a hacer en orden cronológico, como acontecieron. Quiero que vayamos ahora ahí en mismo Mateo 10 y sigamos leyendo desde el 5 al 15, donde dice: a estos 12, a los 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y pasad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y ahí vemos de nuevo, Jesús envió a esos 12 a una comisión para poder ir como a presentar las buenas nuevas desde antes, para ir a predicar, o sea que todos estaban predicando y sin embargo no solo predicando, sino que además, aparte de que les dijo que se fueran sin nada, Dios les iba a proveer completamente en su viaje. Y también estaban pues con dones, sanaban enfermos, limpiaban leprosos, resucitaban muertos, o sea, cosa que ni siquiera hoy en día es, no sé si existan los casos, pero si existen son muy en el anonimato, echan fuera demonios. Entonces vemos que, y ahí está hablando de nuevo de los 12, lo que quiero hacer el énfasis es que Judas tenía pues también estas habilidades porque Jesús mismo les dio la autoridad. Y sin embargo no, es mi pensamiento, no creo que Judas siempre haya sido pues completamente malo. O sea, si los cogió al principio fue por algo también, ¿no? Bueno, ahora quiero ir a Lucas 10,
17 al 20, este es lo mismo que a lo que mandó a esos 12 discípulos Jesús. Después mandó a 70 personas más, o sea, ni siquiera fueron a los discípulos, sino a 70 personas más que ni siquiera conocemos sus nombres. Dice en Lucas 10, verso 17, volvieron los 70 con gozo, porque ellos ya habían ido también a hacer esa comisión de ir a predicar, y volvieron, ¿no? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban realmente maravillados por esas situaciones porque no lo podían creer. Con solo decirlo, pues como Jesús ya les había dado autoridad también, con solo decirlo en su nombre, los demonios se sujetaban. Verso 18, y les dijo, dijo Jesús, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nosotros no podemos estar felices porque de pronto tenemos un don, o porque gracias a que usamos el nombre de Jesús hemos podido lograr alguna maravilla o algún casi que milagro, o un talento que está desarrollado gracias al nombre de Jesús. Pero Jesús mismo está diciendo que ese no tiene que ser el motivo de nuestra alegría, porque mucha gente puede tener eso, pero sin embargo realmente no es de Dios, y es lo que estamos estudiando en este caso con Judas. Dice que más bien estemos contentos y alegres, es de que nuestro nombre esté escrito para el libro de la vida, para que esté escrito en el cielo, ¿no? Mejor dicho, para que esté escrito para salvación. Ahora quiero que vayamos a lo que seguiría en el orden cronológico en el libro de Juan, capítulo 12, versos del 1 al 8, donde dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si ahí está empezando el texto diciendo que faltaban 6 días para la Pascua, quiere decir que faltaban 6 días para que Jesús fuese crucificado, porque él fue la celebración de la Pascua. Sin embargo, quiero que aquí estamos viendo un pasaje, un evento que sucedió con María, la hermana de Lázaro, y pues Judas, son como los dos principales en este fragmento de la historia. Y quiero que miremos quiero poner en paralelo a Judas y también a María, cómo era la actitud de cada uno de ellos, porque aquí estamos viendo grandes diferencias, y realmente prácticamente hasta acá es que la escritura nos está mostrando y nos está diciendo cómo era que ya había ido cambiando Judas, ya había ido cambiando, porque al principio ya vimos que él había sido escogido también. Bueno, entonces miremos. Entonces Judas, por ejemplo, él pensaba que eso que había hecho María pues era desproporcionado. ¿Cómo iba a romper o a derramar toda una libra de perfume de nardo puro? O sea, eso era muchísimo para que con un poquitico seguramente en su pensamiento él creía que eso hubiera bastado. Sin embargo, María lo daba todo, y no solo todo, sino daba lo que más preciado tenía. Y ahí es donde estoy colocando este paralelo, y no porque yo esté juzgando a alguno, ni porque yo me crea tampoco que he logrado todo. O sea, también estudiamos esto porque nosotros también necesitamos seguir creciendo, pero es importante reconocerlo y tratar de cambiar y entregarle a Jesús lo que nosotros no hemos podido. Y realmente muchas veces hacemos como Judas, aunque digamos que no. Por ejemplo, ¿qué es de las cosas más preciadas que nosotros podemos tener? Una de las cosas más preciadas que podemos tener es el tiempo, y nosotros no le estamos dando todo el tiempo, no le estamos dando lo más precioso que tenemos, sino que
un poquitico, porque podemos pensar como Judas, solamente 5 minutos es demasiado para ti, Señor. Entonces, ¿de verdad a veces somos más Judas o María en este momento? Entonces, y puede darse con todo, ¿sí? Con lo que, en qué tenemos realmente el valor. Nosotros vemos también ahí que Judas pues no valoraba realmente a Jesús, porque no, ¿cómo le va a botar ese perfume a él? En cambio María se nota y es evidente que tenía un concepto demasiado elevado de la gloria y de la majestad de Jesús. Judas no apreciaba ser un apóstol, estaba contado como los 12 y sin embargo pues eso como que no lo tenía en estima, no le importaba, realmente sus, sus prioridades eran otras cosas y ya pues vimos que también era en cuestión del dinero. En cambio María estaba agradecida y seguramente pienso que especialmente por la resurrección de su hermano. Estaba completamente agradecida y ella actuaba conforme a ese agradecimiento, mientras que Judas realmente no. Y ahí entonces es donde vemos también en la actualidad cosas similares, porque aunque sabemos y creemos en nuestro corazón que Jesús ya nos ha limpiado los pecados y que nos está salvando de la condenación, realmente no actuamos como agradecimiento de eso, sino que ni siquiera apreciamos que somos llamados hijos de Dios, o nosotros mismos nos llamamos hijos de Dios porque realmente solamente por sus frutos los conocerá Jesús. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener más una actitud como la de María y no tanto como la de Judas. Judas realmente se amaba era a sí mismo únicamente y pues al dinero, evidentemente. Ella nos estaba diciendo además que era ladrón y que sustraía la bolsa, ¿no? En cambio María, ahí estamos viendo que amaba al Señor y pues demasiado y evidentemente a las personas también. Judas estaba mirando cómo entregar a Jesús al Sanedrín. En cambio María entregaba al Señor lo mejor que tenía. Judas preparaba su traición para llevarlo a la muerte, pero en cambio María preparaba el cuerpo del Señor para la sepultura. Lo que estaba escrito pues ya tenía que ocurrir y era la muerte de Jesús, pero miren que cada uno está desde un concepto diferente, uno para llevarlo, para traicionarlo, para que eso se ejecutara, aunque no lo sabía seguramente, pero en cambio María estaba era preparando el cuerpo para la sepultura, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Judas está criticando esa acción que está haciendo María. En cambio, María estaba era adorando al Señor con lo que tenía. Y aquí entonces podemos ver diferentes cosas. Hasta este momento se ha visto que Judas pues nos demuestra que Jesús era ladrón y realmente lo que está diciendo ahí pues no era porque tuviera un amor por el prójimo sino que realmente quería que eso fuera vendido para él tener más dinero para poder sacar. La maldad de Judas realmente en este momento, en este pasaje, cuando es como primera vez que queda como al descubierto, pues según un texto bíblico, la maldad de Judas queda con mucho más claridad, es ante la bondad y el amor de María. Cuando también hay una situación y es que tan pronto algunas personas se encuentran con otras que son mejores que ellas, buscan su ruina. O sea, aquí ella estaba haciendo algo bueno por el Señor y sin embargo Judas está mirando cómo evitarlo. No, 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 ¿para qué se hizo eso? Como tratando de menospreciar. Pero, pero muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. A veces cuando vemos a alguien que está mejor, miramos es cómo destruirlo, cómo caerle encima, mirando cada rato qué cosa dice, qué no hace para mirar a ver cómo lo destruimos. Y toca tener cuidado porque tal vez es un espíritu de Judas lo que nos está invadiendo, lo que nos está rodeando. Más bien deberíamos coger ese tipo de personas como ejemplos para nosotros mismos mejorar y también, ¿por qué no superar? No porque sea una carrera, sino porque pues Jesús mismo, Dios mismo quiere que alcancemos la estatura de Cristo, ¿no? Y deberíamos de todos esforzarnos en lograrla. También aquí hay algo que ver y me parece muy importante y es que uno puede disfrutar de grandes privilegios espirituales
sin llegar a ser un verdadero creyente. Entonces vuelvo a lo mismo, puede haber alguien que se crea cristiano, que parezca cristiano, que hable como cristiano, pero realmente, y tiene hasta dones y tiene ciertos privilegios, pero realmente su corazón está lejos. Eh, y eso es lo que vemos acá también pues con Judas. Él, él, él realmente era una persona muy hábil para mezclarse entre todo el grupo y mantenerse, porque es que además fueron 3 años o 3 años y medio metido con ellos, aprendiendo con ellos, parecía uno de ellos, pero como dice en la escritura, no era uno de ellos. Entonces hay que tener cuidado porque no todo el que parece ser es, y realmente solo hasta que llega una verdadera actitud o con alguien que de pronto está iluminando un poco más, ahí se muestra su verdadera naturaleza. Bueno, en Mateo 26, 14, capítulo 26, verso 14, hasta el 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Recordemos que esto lo estamos leyendo cronológicamente. O sea, después de esta acción y después de que realmente Jesús reprendió a Judas delante de los demás, eso pareciera que fue lo que definitivamente motivó a Judas para ir a entregarlo. Porque está diciendo, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y además mirando su ventaja, ¿no? No solamente porque tuviera un ideal. Y yo os lo entregaré, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, pero pareciera que esta reprensión que Jesús le hizo fue como el detonante para que él fuera definitivamente a entregarlo. Y lo mismo pasa con algunos de nosotros o con algunas personas o en algún momento de nuestras vidas, que cuando alguien ve una actitud que de pronto no está correcta frente a un hermano, en vez de pues como que agradecer y tratar de cambiarlo, lo que se hace es mirar a ver cómo se destruye esa otra persona. Si Judas lo estaba haciendo con Jesús, ¿qué será con nosotros? Esto pasa mucho, o sea, ese espíritu de Judas realmente abunda y el problema es que como tiene tanta capacidad de ocultarse y parecer uno de nosotros, entonces realmente está tratando de destruir es la congregación desde adentro. En Lucas 22 del 1 al 6 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Este es un pasaje paralelo al anterior que leímos en Mateo, pero acá me parece algo importante y es que dice que entró Satanás en Judas, y tengamos esa idea un momento ahí. Yo quiero traer a colación un pasaje que está en Jueces, capítulo 16, que habla sobre Sansón. Sansón, gracias a que llegaba el Espíritu de Dios sobre él tenía una gran fortaleza y Dalila todo el tiempo buscaba cómo encontrar la forma de quitarle su fortaleza, para lo cual Sansón siempre le mentía y le decía alguna cosa. Dalila lo hacía, pero cuando llamaba a todos los soldados filisteos, no lograban detenerlo porque él les decía mentiras hasta que Sansón le dijo la verdad y que era por el cabello, no porque el cabello tuviera algún aspecto, pues digamos como si sirviera de talismán o algo así, sobre todo para los que no conocen bien algunos temas bíblicos, es más porque era un nazareo y los nazareos eran un tipo de sacerdote que una de sus señales que expresaban era que no se cortaban el cabello. Entonces le quitó el cabello, lo que lo distinguía como un sacerdote de nazareo, no nazareno, nazarenos de Nazaret, es nazareo. Bueno, y en el 16:20, y me parece impresionante este pasaje, y lo quiero traer porque lo quiero enlazar con Judas, dice el Jueces 16:20, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él, o sea Sansón,
no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Dios se había apartado de él. Y eso es lo mismo que pudo haber pasado con Judas. Él empezó a abrir un poquito el pecado, empezó a amar el dinero y poco a poco no se fue dando cuenta que la presencia de Dios se salía de él, se iba de él. Por tanto, es hasta el punto que llegó que ya dijo que Satanás había entrado en él. Y así como Sansón no sabía que Dios se había apartado de él, pues eso puede pasar con nosotros. Si empezamos a practicar algún pecado, a tratar de cambiar algunas cosas, pero otras no las guardamos, porque este pecado pues me deleito mucho en él, entonces no quiero ni siquiera esforzarme. Eso va a ir abriendo una herida tan grande que la presencia de Dios ya no va a poder hacer nada hasta el punto de que ya Satanás va a tener un dominio completo sobre nosotros. Dice en Mateo 26, 17 al 20, aquí ya estaban en la última cena. Dice de nuevo, Mateo capítulo 26, verso 17 en adelante, el 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras con los 12, se sentó con los 12, él cenó con todos, o sea, Judas estaba presente también. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso está en Mateo. Ahora quiero que leamos el pasaje paralelo que está en Juan capítulo 13, 21 del mismo evento. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, aquí yo quiero que veamos una actitud que me parece muy evidente e importante. Y es que él, aunque andaba con el grupo y se vivió con el grupo, él realmente se había convertido en un hipócrita, en un maestro del disimulo. Se había aguantado 3 años con ellos. Es evidente que no le gustaba lo que hablaban ni nada, porque ni siquiera lo trataba de hacer, no le importaba, solo le importaba a sí mismo. Pero ya se había convertido de una forma tal que su exterior era, mejor dicho, él era capaz de usar frases piadosas para esconder lo que en verdad había en su corazón. Y evidentemente no era otra cosa que el amor al dinero. Él ya era capaz hasta de hacer oraciones impresionantes, sin que nadie se diera cuenta, pero realmente no estaban en su corazón, sino solamente en su boca. Por algo todos los discípulos decían, ay, seré yo, ni siquiera dudaron de él.
Ni siquiera dudaron de Judas. Él estaba completamente mimetizado, camuflado dentro de ellos. Su exterior era religioso. Era alguien que tenía una religión, que sabía cómo comportarse, que sabía qué era lo que tenía que decir, aún hasta para parecer piadoso, así como lo dijo cuando María derramó el frasco de perfume. No, como no se los vamos a dar a los pobres, o sea, era alguien que trataba de disimular realmente lo que era, pero pues evidentemente Jesús conoce nuestro corazón y a Él no le podemos esconder nada. Por más que todos tratemos de vivir una vida aparentemente entregada al Señor y supuestamente lo digamos, y aunque en público hagamos unas oraciones hermosas, y aunque la gente tal vez nos vea aparentemente siguiendo al Señor, andando en santidad, pero Jesús conoce nuestro corazón y Él sabe si nosotros estamos siendo hipócritas o si es una lucha verdadera, porque no estoy diciendo que no podamos pecar, todos podemos pecar, pero una cosa es caer y resbalar y otra cosa es practicar el pecado y no querer salir ni siquiera de él, o ni siquiera sentirse mal porque estamos ofendiendo a un Dios tan bueno con lo que hacemos. En, en Juan 13:2, y este pasaje lo traigo porque ya hemos visto dos versículos donde dice que Satanás entró en Judas, pero entonces ahí nos quedaría la duda, pero si fue Satanás el que entró en él y lo poseyó, por decirlo así, él fue el que lo entregó, ¿por qué entonces Judas fue el condenado y no Satanás? Y creo que este otro pasaje que les voy a traer nos da la respuesta. En Juan 13:2, Juan capítulo 13, versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y ahí sigue el texto. Realmente Satanás no entró en su corazón. Satanás lo que había hecho era que lo había invadido de tal manera que ya su corazón estaba tan dañado que ya Satanás lo había corrompido. Y eso es algo que todos deberíamos de tener en cuenta, porque es que a veces usamos mal los textos bíblicos y, por ejemplo, decimos, así como está en Efesios 6, cuando vemos la armadura de Dios que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo un grupo de entidades demoníacas. Entonces, como nuestra lucha no es contra él, sino contra los demonios, entonces queremos hacer pensar que cuando nosotros caemos no somos nosotros, sino son los demonios. Y esto hay que tenerlo con mucho cuidado, porque entonces Dios, ¿a quién va a juzgar? ¿Acaso no nos va a juzgar es a nosotros por lo que hicimos? Los demonios y Satanás lo que están tratando es de hacernos zancadilla para que nosotros mismos seamos los que caigamos en el pecado, pero eso es de nosotros. Pero si nosotros empezamos a abrir una pequeña puerta a través de un pecado y dejamos que se agrande y que nos vaya dominando, Pablo ya lo dijo, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Y una masa leudada quiere decir que es una masa llena de pecado. Solo con que entre uno y le estamos abriendo son puertas para que Satanás entre, y no nos vamos a dar cuenta cuando él entre a invadirnos y a tenernos en malas actitudes, así como a Sansón no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Es algo tan delicado que no nos vamos a dar cuenta, sino que poco a poco nos vamos a ir enfriando. Ahora quiero que sigamos, dice en Juan 18, 2, 3, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque, bueno, esto es algo que quiero, ya cuando Judas va a entregar a Jesús, pero evidentemente ellos era en la cena, Judas salió, y Jesús y los discípulos se fueron al Monte de los Olivos a orar. Entonces, ¿cómo fue que llegó Judas allá a ese lugar? Dice en Juan 18, 2, 3, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Él conocía el lugar secreto de Jesús, así como dice que nosotros nos encerremos en el lugar secreto. O sea, para el demonio, mejor dicho, no hay. Él conoce nuestro lugar secreto y él sabe también si nosotros realmente se lo estamos disponiendo a Dios o se lo estamos
teniendo una forma hipócrita, y él va a poder entrar a través de eso. Por algo dice también en la palabra que el adversario anda como león rugiente mirando a quién devorar, pues mirando a ver quién puede, a quién se deja, y eso depende de nosotros, y eso fue lo que vimos también con la armadura de Dios. No es solamente una armadura física, es espiritual, y es a través de la oración, y bueno, ya lo hemos visto teniendo la fe en Jesús y muchas cosas que vimos esa vez. Pero él conocía el lugar, por algo se los llevó hasta allá. En Mateo 26, 47, 50, hablando de la entrega de Jesús, dice: mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. O sea, aún mantenía la hipocresía hasta en ese momento, viendo que le estaba entregando, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y quiero que veamos este mismo fragmento en Lucas, en el pasaje paralelo, Lucas 22, 47, dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y aún esto puede ser tan real en el espíritu de Judas, que alguien puede desear el mal de uno o de alguno de nosotros, o de la misma congregación o reunión, o de alguien que trata de buscar a Dios, y no generalmente el que es más hábil no lo va a hacer con insultos, lo va a hacer con lisonjas, pero para tratar de arrastrarnos a sus malos hábitos también, o como ya lo habíamos hablado antes, hablar mal de aquel que está evidenciando algo que no debería ser, o ni siquiera evidenciando, con solo hablar de la palabra. Pero como la palabra es tan poderosa, cada uno de nosotros sabe en qué nos está hablando, y yo lo repito, o sea, esto no es algo de mí hacia ustedes, sino que la palabra también me está tocando a mí. Yo también tengo que empezar a crecer. Esto no es solo de aquí para allá, es para todos, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Pero ahí sí ya depende de cada uno de nosotros de qué forma queremos asumir la palabra. Si también queremos esforzarnos en seguir, o más bien nos vamos a poner molestos, y así como Judas, ir a buscar la manera de entregarle para matarlo. En Lucas 22, 31 al 34 dice: dijo también él, bueno, y es que aquí es porque yo quiero hacer un paralelo también, así como lo habíamos hecho con María y Judas. También quiero que hagamos un paralelo entre Pedro y Judas. En la misma cena, en la última cena, en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás te pidió, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hasta la muerte quería ir Pedro con el Señor. Y él le dijo, o sea Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús ya le había dicho, o sea, no lo vas a lograr. Y ahí podemos ver después en Lucas 22, verso 54, lo que pasó con Pedro cuando efectivamente cayó delante de Dios con lo que ya le había dicho Jesús. Dice: y prendiéndole, desde el verso 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada en el fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Jesús él estaba con toda la actitud, Pedro estaba con toda la actitud: hasta la muerte iré contigo. Y sin embargo, por solo decir que lo conocían, él lo negó. Pero
¿Cómo sería la sensación también de Pedro que saber que cuando ya lo dijo la tercera vez y cantó el gallo y recordó las palabras y vio que Jesús en ese momento lo estaba mirando? O sea, no me imagino la posición de Pedro también en ese momento. Y en Mateo 27, 3, 5 vamos a ver lo que pasó fue con Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. De todas maneras, aquí podemos ver un sentido también de Judas. No sé, no lo puedo afirmar, pero no sé el qué pensaba cuando entregaba a Jesús. Tal vez él quería, estos son simplemente interpretaciones mías, cada quien puede analizarlo como Dios se lo muestre. Pero tal vez el que él quería era lo mismo que querían los judíos de ese momento, que querían era un rey que los librara del yugo del imperio romano. Y tal vez él creyó, no lo sé, tal vez creyó también que motivándolo así pues iba como a mostrar realmente su poder y vio que no fue así, sino que y hasta Pedro también le pasó lo mismo, porque yo voy contigo, pero cuando veo a Jesús dominante, pero cuando está siendo dominado, pues él también perdió la fe y dijo, pues a mí también me van a matar. Judas devolvió eso, se arrepintió también, o sea que él estaba realmente mal, porque él dijo, yo he pecado, él lo está confesando, entregando sangre inocente. Y qué triste como le contestan los sacerdotes, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros? Y así es mucha gente, nos hace pecar y cuando necesitamos ya una mano por consecuencia del pecado, ahí sí ya no aparece ninguno de ellos. Pero acá yo puedo ver dos discípulos de Jesús que justo antes de su muerte pues le fallaron. Y pues digamos que ambas cosas fueron pues terribles. Yo no veo, claro que la de Judas pareciera aparentemente más fuerte, pero ambas cosas tienen algo malo viéndolo desde el punto de vista de Jesús. Pues uno le entregó, pero el otro lo negó. Y eso es como también hasta peor porque lo está ignorando completamente, ya no está diciendo que es su Señor. Pero acá vemos también otras dos actitudes y es lo que también quiero que cerrar como enseñanza de esto y es que Judas realmente al ver que fue y se mató, aunque estuvo mal, él tuvo fue remordimiento y ese remordimiento lo llevó hasta el punto en que se mató. Estoy seguro que si él hubiera pedido perdón a Jesús, él se lo hubiera perdonado, porque Jesús murió por todos los pecados, o si no, entonces cada uno de nosotros debería pensar hasta qué pecado que yo cometo, Jesús me lo puede perdonar y cuál no. Y nuestra fe también está en que Él es capaz de sacarnos de, así estemos en medio del lago, del lodo cenagoso, como dice por allá en el Salmo. Eh, pero aunque estemos en lo último, Él nos podría rescatar. Y Judas también pudo haber tenido esa opción. Pero sin embargo él fue y se mató, no lo soportó tanto que fue y se mató, supo que había pecado y de una manera terrible. Y él tuvo realmente fue remordimiento. En cambio Pedro, que también estuvo mal delante de Jesús y lloró amargamente cómo sería, hasta que por allá después de la resurrección es que Jesús lo restablece, lean el último capítulo de Juan. Pero Pedro, aunque también se había equivocado, tuvo una actitud diferente y fue de arrepentimiento. Entonces no es que nosotros nunca vayamos a cometer nada mal. Acá estamos viendo dos ejemplos y de personas que tuvieron al mejor maestro. Yo hubiera querido estar en la época de Jesús y que él mismo me enseñara, aunque sé que ahora lo hace a través de su espíritu, pero de una forma física y verlo y escucharlo, yo creo que eso sería una cosa impresionante. Y ambos, aunque tendrían un conocimiento que ni siquiera nosotros de pronto llegamos, y no solo conocimiento, sino acercamiento a Dios, y ambos se equivocaron, y la cuestión no es aquí que si nos equivocamos o no nos equivocamos, sino qué actitud vamos a tener enfrente a eso.
no vamos a tener remordimiento o ni siquiera remordimiento, o sea, porque también puede ser que nuestro corazón esté tan sellado y cauterizado que ya ni siquiera nos importe, o vamos a tener arrepentimiento, y arrepentimiento es entregarle eso a Dios y tratar de cambiarlo, porque no puedo estar diciendo cada 8 días, ay, perdóname y perdóname y perdóname, porque recordemos que esto es una relación. Nosotros somos la novia de Jesús, somos la novia de Cristo, pero a cada uno de ustedes, a los que tiene pareja, si nosotros creemos en que Dios nos tiene que salvar y rescatar cada vez que yo me equivoco y que yo le puedo hacer lo que quiera porque eso se llama gracia, entonces cada uno de nosotros está dispuesto a perdonar cada vez que se quiera a su pareja por infidelidad, por tratar mal, por groseros, ¿por qué no lo empezamos a hacer también? Si Jesús supuestamente también lo tiene que hacer hacia nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí sí seguramente ninguno lo va a querer. Lo mismo tiene que ser con Él. Estamos entrando en una relación, pero ¿qué clase de relación es esa? Y yo se los dejo para que lo reflexionen y espero que Dios mismo sea tocando el corazón de cada uno de nosotros y reflexionando y ayudándonos para estos tiempos que están próximos a su venida. Bendiciones para todos.